Formas con el ministro de Seguridad, Luis Cordero, esta mañana. Ministro, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Muy buenas tardes. Buenas tardes, sí. Exactamente, 12:06. Oiga, a ver, hablemos de lo de Santa Bárbara en el Biobío. Sí. Grave, porque son 47 máquinas, entre camiones y retroexcavadores y otro tipo de máquinas. Un atentado que no se daba en la zona hace harto tiempo y que ocurrió esta madrugada. Así es. Los hechos son muy graves. Nosotros tenemos las primeras informaciones. El Ejecutivo tomaba la decisión, en este caso, de iniciar la recopilación de antecedentes porque se va a querellar por ley antiterrorista. ¿Por qué por ley antiterrorista en este caso? Por ley antiterrorista porque, dada la forma y modo en que se ejecutó, el tipo de incendio, el lugar donde ocurrió, las leyendas que se establecieron en el lugar reivindican una asociación terrorista respecto a la cual el gobierno considera que este es el momento para ejercer la acción de la ley antiterrorista. Lo mismo, aprovecho de comunicar respecto del atentado del día 7, que comprometió a un par de cabañas y una bodega en la zona de Contulmo. En Contulmo, claro. Donde reivindicó una organización terrorista, la reivindicó explícitamente. El Ejecutivo, respecto también de ese hecho, va a ejercer las acciones por ley antiterrorista. Entonces el gobierno considera, en el caso de Contulmo, la resistencia mapuche lafkenche. Yo no voy a reivindicar, sí. ¿Ya? ¿Considera, a estos grupos los considera terroristas? El Ejecutivo considera que son organizaciones terroristas y son asociaciones terroristas que deben ser tratadas como tal. ¿Todas las agrupaciones que ejercen la violencia? En este caso sí, en la manera en que está construida la ley antiterrorista y la forma en que se han ocurrido estos atentados, llevan al Ejecutivo, al Ministerio de Seguridad, a tener la íntima convicción que corresponde aplicar la ley antiterrorista. Pero para que quede perfectamente claro, usted ha hablado de estas dos, la de anoche, la de madrugada en Santa Bárbara y la de Contulmo el otro día. Le pregunto de nuevo, ¿todas las organizaciones que ejercen la violencia en la macrozona sur son consideradas por el gobierno terroristas? Para efectos de la ejecución de los delitos, una organización destinada a ejecutar acciones de este tipo, con este tipo de reivindicaciones, en opinión nuestra, constituyen organizaciones terroristas. Reivindicaciones como la libertad de lo que ellos llaman presos políticos, que se vayan las Fuerzas Armadas de las determinadas zonas, ese tipo de reivindicaciones. Pero además de eso, reivindicaciones que están asociadas a la comisión de ilícitos, de delitos que están amparados por la ley antiterrorista. ¿Cómo cuáles? Como el incendio, en este caso. En zonas pobladas o en zonas próximas a zonas pobladas, que tienen por propósito... En el caso de la Central Rucalhue. En el caso de la Central Rucalhue, pero también en el caso de Contulmo. Esta es una central que está en construcción en Santa Bárbara, que es de un holding chino que compró la operación y que está en construcción, digamos. Así es. Pero por las magnitudes, además por el tipo de maquinaria y por el propósito perseguido, el gobierno considera que deben ser tratadas como asociaciones terroristas. La querella por ley antiterrorista y la consideración del gobierno es un cambio en la actitud del gobierno hacia estos grupos? Es una aplicación de la nueva ley antiterrorista. No es un cambio. Recuerde que hasta ahora... ¿En qué sentido una aplicación del la estrategia, porque tenemos la nueva ley antiterrorista, recuerde que la forma y modo en que estaba construida la ley antiterrorista anterior, lo que llevaba a que era más eficiente ocupar otro tipo de estrategias legales. De hecho, el propio Ministerio Público lo llevó a eso. Porque obligaba a probar el ánimo terrorista. El ánimo terrorista, ¿no? Y sí. En consecuencia lo que se utilizaba fundamentalmente eran dos reglas: ley de armas o las normas que están vinculadas a la ley de incendios. Ya, por lo tanto es un cambio que proviene de la nueva legislación. Y para dar una señal muy clara, que la ley antiterrorista no se aprobó ni logró ese consenso por una cuestión simplemente formal. Estos son los ejemplos respecto de los cuales corresponde aplicar la ley. O sea, es una decisión del gobierno de considerar a estos grupos como grupos terroristas, por así decirlo, declararles un enfrentamiento formal, digamos, por la vía de los tribunales en este caso y también por la vía de la inteligencia y de todas las herramientas que el Estado tiene. Así es. Y yo creo que lo que corresponde en circunstancias como esta es hacer efectivo todas las herramientas del Estado de Derecho. ¿Se acabó la romantización de las reivindicaciones mapuches? Es que este no es un problema, es que yo creo que este tipo de acciones lo que hacen es afectar precisamente a aquellas personas que buscan un diálogo y una solución a la situación que ocurre en la zona, la macrozona sur. ¿Pero usted estará de acuerdo en que hubo una romantización en algún momento? A mí lo que me corresponde es calificar estos hechos, y a mí me parece que estos hechos son estructurados y organizados por una asociación terrorista que tiene que ser calificada como tal. ¿La aplicación de la ley antiterrorista implica mayores herramientas del Estado, de la Fiscalía en este caso, de las policías encargadas de la investigación, mayores herramientas para combatir estos grupos terroristas? Así es, uno de hecho formó parte de las discusiones, incluye una cantidad de herramientas investigativas de las cuales el Ministerio Público carecía para abordar este tipo de investigaciones. ¿Estos grupos son terroristas entonces? Son asociaciones terroristas que deben ser tratadas como tales.
Ministro, hablemos de otro tipo de violencia. En Lampa, en Puente Alto, de madrugada, esto por la celebración de los 100 años de Colo-Colo, grupos de hinchas celebrando en la calle y balaceras en la práctica. En Puente Alto hay 3 heridos, en Lampa me parece que son 5. Así es. Parece grave, digamos, porque se supone que es una celebración deportiva, en un sentido ciudadana, en la calle, a lo mejor sin autorización, pero no parecía una cuestión particularmente violenta, digamos, ¿no? No, pero en algún sentido reafirma la posición que el gobierno ha tenido sobre este tipo de organizaciones a consecuencia de los hechos ocurridos hace días atrás en el Estadio Monumental. Dentro de las barras existen miembros o personas que utilizan el fútbol y utilizan la pertenencia a ese tipo de barras para cometer delitos. El Ejecutivo no ha tenido ningún inconveniente de tratar las organizaciones criminales. En algunos de estos casos uno perfectamente podría hablar de narcobarras para tratarlo así directamente. Y lo que yo he señalado días atrás es que este problema no se reduce simplemente a la situación que ocurre dentro del estadio o en las zonas perimetrales. Uno de los problemas serios que nosotros tenemos es que esto se expande a los barrios donde se producen disputas de territorio entre este tipo de organizaciones. Organizaciones que a su vez se confunden con actividades ilícitas que están vinculadas, por ejemplo, al microtráfico. ¿Qué es el caso de anoche? Que es el caso de anoche. De hecho, este es un buen ejemplo para señalar los efectos que produce este tipo de situaciones respecto de personas que indebidamente utilizan el fútbol con este fin. Por decirlo de otra manera, la sospecha es que ayer en Lampa, en Puente Alto, en estos incidentes que dejaron personas y niños heridos, Así es. Hay grupos narcos que están actuando violentamente a partir de esta celebración callejera. O que pueden utilizar estas celebraciones con el propósito de tener disputas territoriales. Ahora, esto sucedió anoche, pero tenemos una cantidad de hechos ocurridos en el pasado de similares características que dan cuenta más bien de las disputas territoriales que no están simplemente vinculadas al fútbol. Ahora, ayer a las 7:25 de la tarde, en coincidencia con el 1925, que es el año de la fundación de Colo-Colo, empezaron fuegos artificiales en buena parte de Santiago. Así es. Era visible, digamos, si uno miraba desde la altura, era visible en muchas partes. ¿Le preocupa al gobierno? Porque ninguna de esas cosas está autorizada, los fuegos artificiales son ilegales, en fin, ¿le preocupa? Al gobierno le preocupa por una razón, además simple, que estos días yo creo que nosotros hemos sido explícitos. Este tipo de organizaciones están destinadas a la comisión de ilícitos, no solo que están vinculadas a droga. En el caso de los fuegos artificiales, eso es contrabando. Y los ingresos que provienen de ahí son economías ilícitas y que tienen que ser tratados como tal. No, o sea, es una maraña de ilícitos, digamos. Por eso yo creo que hay que tratar a quienes pertenecen a ese tipo de organizaciones que utilizan el fútbol con ese fin y que tienen en torno a ello un conjunto de actividades ilícitas que generan ingresos como organizaciones criminales que son. ¿Y al gobierno qué le parece, ministro, cuando hay parlamentarios que dicen no, pero es que no podemos meter a todos los barristas en el mismo saco? Bueno, yo diría, el gobierno lo que ha sido claro sobre este punto, uno son los hinchas del fútbol y otros son los delincuentes, quienes utilizan el estadio con el propósito de concertar acciones delictivas dentro del establecimiento, en la zona perimetral o en los barrios, deben ser tratados, si están concertados con el propósito de cometer crímenes, deben ser tratados como organizaciones criminales. Yo creo que además es necesario hacer la distinción, el ser hincha, ¿no?, de un club y tener la pasión por el fútbol no aminora la responsabilidad de participar en actos ilícitos, y específicamente en la comisión de delitos. Y tampoco habilita para ni habilita ni justifica. También es un cambio, o sea, se acabó la romantización de las barras, como decía el programa del presidente Boric, del barrismo social. Lo que pasa es que hay dos cuestiones que yo creo que son relevantes de discriminar. El objetivo central es que las personas no solo vuelvan al estadio, sino que el estadio, en lo que es una competencia que refleja posiciones de disputa que son legítimas, sea el espacio donde concurran no solo los hinchas, sino que también su familia, y que esas personas puedan recurrir tranquilamente al estadio. Y para eso, usted tiene que separar aguas, y la forma en que tiene que separar aguas, y no solo la tiene que separar el Estado, especialmente la tienen que separar los clubes. Tienen que discriminar entre los buenos hinchas y aquellas personas que ocupan el estadio o que ocupan la barra con el propósito específico de cometer delitos. Por eso le digo, se acabó esa romantización también, porque el presidente Boric votó en contra de la ley de violencia en los estadios, el programa del presidente Boric decía que las barras eran actores sociales, que eran parte de un territorio, o sea, los trataba con un lenguaje sociológico más bien amigable, digamos. Sí, está bien, pero uno gobierna el país que tiene, no el país que desee tener.
y uno toma decisiones en función de los hechos que tiene que enfrentar. ¿Y el presidente está convencido de eso? Yo soy ministro de Estado y ejecuto las decisiones también del presidente. Por lo tanto, ¿cómo se combate entonces a los que cometen delitos adentro de las barras, disfrazados o camuflados adentro de las barras? Bueno, lo que hay son dos cosas. La primera tiene que ver con el rol de las policías y las investigaciones. Por eso el mensaje de que van a ser tratadas con organizaciones criminales tiene que ver con que los hechos que ocurren dentro del estadio, el Ejecutivo considera que no solo es una manifestación de infracción a la ley del fútbol profesional, que tiene determinados delitos que ocurren en su interior, sino que también se expanden a otros ámbitos, ¿no? En las zonas perimetrales y en los barrios. Eso supone una red, ¿no?, de operación y funcionamiento que está vinculado a la comisión de delitos, pero también de financiamiento. Por eso tratarlas como organizaciones supone no solo abordar los delitos que concertadamente ejecutan a consecuencia de su posición en el fútbol, sino que también sus financiamientos o quienes los financian. Se ha hablado un montón a raíz de la experiencia extranjera, pero también de experiencias pasadas en el país respecto de la connivencia entre los controladores de los clubes de fútbol y las barras, precisamente a propósito del financiamiento. ¿Al gobierno le consta que eso sigue ocurriendo? Al gobierno le preocupa que los clubes adopten una decisión más enfática sobre este punto. ¿El gobierno echa de menos que había una posición más enfática? Yo días atrás tuve reunión con la Asociación Nacional de Fútbol y también con ¿Sí? Colo-Colo y otros. Yo he tenido conversaciones con otros clubes. Todos están comprometidos en hacer esa categórica distinción. De hecho, Colo-Colo se querelló estos días contra sus hinchas. Si usted mira en los últimos años, aproximadamente en los últimos 7 años, prácticamente no han existido querellas por ley de fútbol profesional, ley de violencia en los estadios. Eso es responsabilidad del Estado, pero también de los clubes. Pero más hay un factor que es clave, la manera de eliminar la violencia en esos espacios que deben estar protegidos, no es solo con la actitud del Estado, sino que fundamentalmente con el rol de los clubes. Los clubes deben invertir, esto lo sabemos hace mucho rato. Entonces, los clubes van a tener que invertir por convicción o por conveniencia. Por convicción, porque consideran que genuinamente es un espacio a proteger, por conveniencia, porque si no la cantidad de sanciones en las cuales van a incurrir ellos y los miembros de sus directorios va a ser significativa. El cambio de enfoque no es simplemente lingüístico, supone un enfoque por parte del Estado distinto para abordar este tipo de asuntos. Por eso también hemos conversado con el Ministerio Público, ustedes han escuchado al fiscal nacional estos días. Tener focos investigativos respecto de lo que ocurre dentro del estadio no solo implica investigar qué es lo que está sucediendo adentro, sino que cómo se vincula hacia afuera. Y en esto yo creo que los clubes tienen que ser categóricos sobre este punto. Y lo voy a decir con lo último, mire. Sí. No solo tiene efectos reputacionales, es que además tiene un impacto muy importante en los auspiciadores. Si los clubes deportivos no se ponen firmes respecto de las obligaciones que le competen en el interior y en las inmediaciones del estadio, sus impactos en sus ingresos también van a verse afectados por sus auspiciadores. Ahora, el problema es que hasta ahora no lo hemos visto de esa manera, digamos, no hemos visto que eso ocurra. Yo creo que efectivamente hemos pasado por altos y por bajos. O sea, si yo tuviera que hacer como el resumen de estos años, es como cíclico, ¿no? Tenemos que esperar una crisis para que comience la tensión, hay compromisos y después esos compromisos se diluyen en el tiempo. Tanto a la NFP como a los clubes con los cuales el Ejecutivo ha conversado, se les ha transmitido que el Ejecutivo tiene perfecta claridad que esto ha pasado por ciclos, pero que esta vez no hay vuelta atrás. Y por eso la estrategia de tratar a las barras como organizaciones criminales no es simplemente literaria, tiene consecuencias jurídicas y puede tener consecuencias jurídicas para los clubes si ellos no hacen la separación. ¿Se les puede perseguir como asociaciones ilícitas? O pueden estar vinculados si es que alguno de sus miembros tiene relaciones al respecto de la comisión de los delitos que están asociados que se van a investigar. Algunas otras cosas. ¿Estadio Seguro se reemplaza por qué en ese sentido, en esa misma lógica? Lo que pasa es que Estadio Seguro era un programa presupuestario que tenía un enfoque muy acotado respecto de lo que ocurre dentro de la organización de eventos deportivos, particularmente el fútbol profesional. En consecuencia, su estructura es una estructura muy estrecha, entre otras por no solo la entrada en vigencia de la ley del Ministerio de Seguridad Pública, que la ley le encomienda atribuciones para eventos masivos, orden público y eventos masivos, para prevenir los delitos y los que ocurren y reaccionar respecto de aquellos que ocurren. Pero además, la ley de seguridad privada, que ha pasado desapercibido para muchos, tiene todo un capítulo, un tercio de esa ley, lo que hace es regular eventos masivos.
De todo tipo, y esas reglas de todo tipo, pero cuyas reglas supletoriamente se aplican al fútbol. El fútbol va a tener exigencias con la entrada en vigencia de la ley de seguridad privada mucho más intensas de las que tiene en la actualidad. Sí, porque de repente nos olvidamos, pero esto no solo pasa en el fútbol, esto pasó en el concierto de Daddy Yankee, Claro. en el Y por Estadio eso, Nacional. Este tipo de avalancha, ¿no? El reventón. El tipo de avalancha y además el tipo de estructura. Yo estos días recibí al alcalde de Ñuñoa, al alcalde de La Florida y al alcalde de Macul, el alcalde de Independencia, que también iba a ir, lamentablemente tuvo un inconveniente, pero el elemento era común. Son 4 comunas que tienen estadio en su comuna, que el problema no es simplemente el fútbol, son todos los eventos masivos que se realizan en torno a él. Y nosotros tenemos el diagnóstico de qué ocurre en torno a esos establecimientos. En una buena cantidad hay delitos de determinadas características, como robos de piezas de vehículos, pero muchas incivilidades. El impacto que eso tiene en las comunidades aledañas es muy relevante. Entonces, el problema de los alcaldes no es simplemente el fútbol se nota porque es muy recurrente y tiene algunos niveles, respecto a determinados partidos, niveles de violencia que otros eventos no tienen. Pero que en general el problema central que tienen son la ocurrencia de eventos masivos en que nadie se hace cargo de los efectos colaterales que tiene la comuna. Entre otras, una de las consecuencias de la ley de las normas sobre eventos masivos es la obligatoriedad de tener pólizas de seguro para compensar daños no solo dentro del establecimiento, sino que también en las inmediaciones. Para el fútbol, esa norma también se va a hacer obligatoria respecto de aquellos que tienen características de riesgo. Ahora, esa póliza de seguro se puede aplicar para los bienes comunales, porque no creo que haya particulares que estén dispuestos a ir a tribunales o al juzgado de policía local, porque es engorroso, digamos. Y por otra parte, su calidad de vida está disminuida. Sí, digamos. pero yo creo que todo el esfuerzo tiene que estar destinado a mostrar las herramientas del Estado de Derecho, entre otras, para que los organizadores de los eventos tomen las medidas preventivas adecuadas y evitar este tipo de situaciones. ¿Que la avalancha, que el reventón se considera un delito, es un avance? El utilizar a menores de edad con ese fin o estar en la ejecución del contexto de ese fin como agravante en este tipo de delitos puede ser útil. Y desde ese punto de vista, desde el punto de vista parlamentario, que hayan convidado a una comisión en el Congreso a un supuesto vocero, portavoz de la Garra Blanca, ¿a usted qué le parece? A mí me parece una impropiedad. Yo quiero comentar, de los 3 vehículos, de los 3 buses que este año han sido objeto, que se han incendiado, producto de delitos, de masas, los 3 están vinculados a la Garra Blanca. Los 3. Yo no puedo... Buses que se han incendiado aquí en la ciudad de Santiago. El bus de la locomoción colectiva. Ya. Los 3 incendiados en eventos de protesta o similares, los 3 están vinculados a la Garra Blanca. No al anarquismo, no a grupos universitarios. Lo que pasa es que dentro de ¿no? las barras, usted tiene una heterogeneidad muy grande, que hoy día probablemente los que nos están viendo han escuchado esta expresión de los piños, ¿no? Sí, que son estructuras muy heterogéneas en su interior, que usted tiene en las barras estructura anarquista, antisistema, pero también tiene derechamente organizaciones que están destinadas o que cometen delitos habituales en el fondo, contra la propiedad, en fin. Todo ese conjunto heterogéneo de, comillas, piños, tienen acciones separadas o integradas, pero que responden a un mismo propósito. Por lo tanto, invitar a un líder de la Garra Blanca al Congreso... A mí me parece, además, el día en que estaban invitadas las autoridades, estaba invitado el ministro de Seguridad, el ministro de Deporte, o sea, estaban invitadas autoridades a dar cuenta de lo que había ocurrido, y usted tiene invitado a un dirigente de una barra. Yo no tengo juicio sobre la persona nominada en particular, pero me parece por lo menos una inadvertencia muy seria el haber aceptado inicialmente esa invitación que luego se dejó sin efecto. A raíz de lo que pasó... Que entre paréntesis, esto da cuenta de que para tomar decisiones en este ámbito también tenemos que tener claras las discriminaciones. O sea, distinguir las cosas, porque si no, entramos en un tema donde una autoridad vale lo mismo que un barrista, y eso a mí me parece extremadamente complejo. Ahora, por otra parte, si uno quiere tener algún tipo de diálogo con los hinchas, tienen que tener algún grado de representación o de algún tipo de representación. Digamos. Pero las representaciones, para que funcionen, tienen que ser legítimas, y alguien tiene que reivindicar esa representación. A mí me parece muy complicado en un contexto donde además es de público conocimiento la estrategia que el Estado está asumiendo respecto de las barras, específicamente en el interior de las barras como organizaciones criminales. Ahora, a propósito del reventón, a propósito de perseguirlos como organizaciones criminales, ¿cuánta inteligencia, en el sentido técnico del término, se aplica? Porque mucha gente sabía, gente que tiene redes sociales, sabía que ese jueves, en el partido de Copa Libertadores de Colo-Colo, iba a haber un reventón. Y no se pudo prever, no se pudo impedir. Hay
dos tipos de cosas. Los temas de inteligencia, por cierto, yo no los voy a conversar públicamente. ¿Hay inteligencia para este tipo de eventos? La respuesta es sí. Hay algunos indicios para el caso de situaciones que uno debería tener en consideración, sí. Cada vez que tiene un evento masivo. Por eso, por eso la idea de acabar Estadio Ciudad tiene que contratar al fútbol como un evento masivo más. Porque tiene elementos comunes con otros eventos. Ejemplo, cuando usted tiene un evento masivo cuyos tickets se acaban muy rápidamente, la probabilidad de la reventa no solo es cierta, sino que además la posibilidad de reventón es muy grande. Importante. Eso supone que los perímetros de seguridad tienen que estar reforzados. Hay perímetros de seguridad en la zona externa que está a cargo de los organizadores, ¿no? Porque tiene la zona del recinto donde se realiza el evento masivo, la zona perimetral, ¿no? Que es una zona cuyo prevalente responsable es el organizador, pero donde también está Carabinero, y luego las zonas externas, dependiendo de la cantidad de anillos de seguridad que estén asociadas al evento. Y yo creo que aquí lo clave es tener presente que en las inmediaciones de un establecimiento, los organizadores de un evento masivo, en específico el fútbol, tienen obligaciones muy claras al respecto. Y los organizadores, cuando usted dice que van a tener que invertir los clubes, ¿se refiere a que, por ejemplo, en el Estadio Nacional, que es un espacio público, le pertenece al Estado, el club que lo utiliza como local, que es la Universidad de Chile, debería invertir en tener el tipo de infraestructura en las entradas que impida los reventones? Así es, pero no solo eso, sino que también tiene que ver con los avances en el Registro Nacional de Hinchas, la biometría y otro tipo de herramientas similares. Estos días nosotros hemos asistido al Congreso, a la subcomisión. Yo entiendo que va a estar el diputado Chalper con posterioridad en una sesión que fue reservada, por lo tanto nosotros no podemos entregar información pública, pero ahí entregamos la información y también las medidas que nosotros le hemos exigido a la NFP y algunas que ya estaban iniciadas por ellos. Ahora, fondo, ¿no? Suena lento, digamos, y hay partidos de Copa Libertadores de la Chile y de Colo-Colo como locales a puertas, digamos. Así es, y yo creo que yo creo que por eso es tan relevante qué tipo de medidas nosotros podemos adoptar ahora. Y por eso es tan complicado mezclar la responsabilidad de los clubes con aquellas que son responsabilidades de la autoridad. Por eso no tiene ningún sentido, creo yo, la acusación constitucional anunciada en contra Le iba a preguntar por eso, a propósito que mencionó al alcalde de Independencia, porque está mandando una declaración respecto de incidentes que han ocurrido en Santa Laura, en Independencia, y que han ocurrido recurrentemente por, dice el alcalde de Independencia, por desidia del delegado o de la delegatura presidencial, digamos. ¿Usted considera que no tiene que no tiene piso esa es que yo entiendo, yo trataría de distinguir dos cosas ahí. La primera, cuáles son las responsabilidades de los clubes. Si vamos a pasar directamente de los eventos que ocurren inmediatamente a la autoridad, cuando entre medio hay obligaciones legales que están asociadas a los organizadores, lo que va a terminar esto es que ningún delegado presidencial, ni en este gobierno ni en el que sigue, van a autorizar ningún evento masivo. Ese es el efecto que tiene esto. Porque en el medio estamos sometiendo toda la responsabilidad que corresponde a los organizadores y específicamente a los clubes deportivos. Entonces, si le entiendo bien, para el gobierno, la responsabilidad de lo que pasó en el partido de Copa Libertadores de Colo-Colo es de Colo-Colo. Hay responsabilidad importante de los organizadores, sí. Eso es. Y de hecho, en las conversaciones el club lo tiene suficientemente claro. Además, ejerció... Mire, yo quiero destacar, en el caso de Colo-Colo, la NFP también se acercó rápidamente. Yo tuve reunión con ellos, tuve una reunión de trabajo y ellos asumieron compromisos. Esos compromisos también se hicieron públicos y el Ejecutivo se va a encargar de hacerlos cumplir. En el caso de Blanco y Negro, ellos tempranamente asumieron el rol que le correspondía y ejercieron directamente las acciones penales. Una de las dudas que existía es si iban a ejercer efectivamente las acciones, y se ejercieron las acciones penales en contra de aquellos que cometieron los ilícitos dentro del estadio, acciones respecto de las cuales el Ejecutivo también las va a interponer con posterioridad. Dos cosas antes que terminemos, ministro, se nos acaba el tiempo. Conversamos cuando usted era ministro de Justicia sobre la ampliación de la cárcel en Santiago para una cárcel de alta seguridad mayor, y usted, el plan original del gobierno era que en enero del pasado se empezara a construir. Sí. No pasó. Pero y ahora dicen que va a ser para el 2000, que se inicie en el 2027. Sí, pero mire, por lo menos vamos a tener cárcel en Santiago, que es lo relevante. A mí me hubiera gustado tener un plazo anterior. Por una serie de razones, se firmó el mandato para utilizar el sistema de concesiones. Como usted bien sabe, hemos tenido diferencias con el alcalde anterior y el alcalde Desborde, que yo, por cierto, en esto, no es que exima de responsabilidad a los alcaldes, que yo no considero, no conozco ningún alcalde que esté a favor de que le instalen una cárcel. Ninguno, entonces, están haciendo su pega, esencialmente, ¿no?
Y hasta ahora tenemos el fast track para eliminar la permisología en las ampliaciones de cárceles, que fue aprobado por una amplia mayoría en la Cámara de Diputados y esperamos despacharlo pronto en el Senado. Ya. ¿Esa es una de las razones por las que esto se rechaza? Esa es una de las razones, pero lo clave en esto es que ya está en etapa de inicio para el sistema de concesiones. Ya, lo que pasa, ministro, es que cuando usted dice por lo menos la vamos a tener, no habla demasiado bien de la eficiencia del gobierno, porque sí, pero recordemos que esto surgió como una de las respuestas al tema de la seguridad. Pero yo le quiero recordar cuánto nos demoramos en construir una cárcel en Chile en promedio, 14 años. O sea, esto es más rápido que eso. Sí, pero yo en esto... Está bien. Si lo único que quiero decir... Ok, si usted se quiere quedar en eso, perfecto, no hay ningún problema. Yo lo único que quiero decir es que el plan de infraestructura penitenciaria es un plan que comparte que tanto el Ejecutivo como la oposición consideran que es un plan que es indispensable llevarlo a cabo. Se trata de ampliación, están las cárceles nuevas en las zonas del desierto en Calama y en Copiapó, y lo que importa es tener la ampliación del sistema penitenciario, sobre todo porque el tipo de delito que estamos persiguiendo requiere segregación efectiva. Una última cosa, ahora sí que tenemos súper poco tiempo, pero volviendo al tema del terrorismo en la Araucanía y en la macrozona sur, si el gobierno considera que son organizaciones terroristas, ¿no hay ninguna posibilidad de que terminen los estados de excepción en la macrozona sur? Nosotros hemos mantenido hasta ahora los estados de excepción. Los estados de excepción han tenido buenos resultados. Están en permanente, nosotros estamos trabajando permanentemente en sus evaluaciones y en su estrategia con las Fuerzas Armadas y con las policías. Y por ahora vamos a abordar la estrategia penal como organizaciones terroristas, que es lo que creo que legalmente nos corresponde. Anticipar cómo vamos a seguir hacia adelante, me parece que por ahora es anticipar un juicio algo apresurado, porque este es el mandato que tenemos ahora y es la forma en que lo vamos a abordar. Creo que no pueden existir dos voces, que en este caso, al igual que en el caso con Tulmo, lo que se ha ejecutado son acciones terroristas ejecutadas por organizaciones terroristas que es necesario perseguir. Ministro, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Muy buenas tardes.